Con la doctora Judith Di Giglio, ministra de Salud. Muy buenos días, Luis Petit, acá en FM Ártica te saluda. ¿Cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo le va a usted? Y yo bien, vos creo que mejor. ¿Cuándo regresaste de las vacaciones? No, fueron unos días, hace ya una semana. Ah, no, yo te hacía de vacaciones todavía. No, después, pero bueno, yo, viste que te escribí, cuando alguien está de vacaciones hay que dejarlo, uno necesita desenchufarse, aunque en el caso tuyo, imagino que hayas estado donde hayas estado, siempre está la consulta por el COVID, o sea que no puedes descansar, es imposible. No puedes descansar de la pandemia. No. ¿Nos decís cómo es el panorama hoy en Tierra del Fuego? Bueno, es una situación, continuamos por ahí el virus continúa circulando, con circulación viral, con transmisión comunitaria, en la ciudad de Río Grande y en la ciudad de Ushuaia, no así en la ciudad de Tolwyn, que aún se mantiene con transmisión en conglomerado, y la situación epidemiológica es diferente. Si bien hemos visto un aumento del número de casos luego de las fiestas, como se dio a nivel nacional, vemos que ahora ya esta semana empezaron a mantenerse más o menos los casos constantes, como al inicio, como las semanas previas a las fiestas, ¿no? Las últimas semanas del mes de diciembre. Más o menos tenemos alrededor de 200 casos confirmados por semana en la ciudad de Río Grande y entre 250 y 300 casos confirmados en la ciudad de Ushuaia por semana. Estamos en una meseta con este pico que se observó luego de las fiestas, en una meseta que por supuesto que es alta, ¿no? Pero si nosotros miramos también la situación hospitalaria, que es otro de los, quizás el más importante, ¿no? El monitoreo más importante que se realiza, vemos que por el momento la situación hospitalaria puede contener la cantidad de casos confirmados por semana que hay y la cantidad de pacientes que requieren internación. Entiendo que el polideportivo Augusto Lacerre ya no se está utilizando, no sé cuál es la situación del centro de Río Grande. No, usted dice el Cochocho. El Cochocho, sí, lo exacto, que sería... sí, no es que está cerrado en este momento, no hay pacientes internados. Mejor, claro. No hay pacientes internados, por supuesto que está disponible para ser utilizado, no es que sigue en condiciones y en el momento que, ojalá no lo tengamos que utilizar nunca, pero en el momento de necesidad está disponible, y lo mismo sucede con el centro de Río Grande. ¿Ha tenido una incidencia importante la apertura al turismo que tiene la provincia en relación al COVID? Por ahora no. Nosotros observamos, sobre todo en la ciudad de Ushuaia, que es la ciudad que más turismo recibe. Quizás el turismo de la ciudad de Tolwyn es más turismo provincial en este momento. En la ciudad de Ushuaia no hemos aún detectado pacientes turistas con la patología. Sabemos también que por ahí el turista quizás si tiene síntomas leves no se acerca a realizar un hisopado, pero por el momento, a diferencia de otras ciudades turísticas, nosotros no hemos visto un incremento que podamos decir que fue causado por el turismo. También sabemos que en la ciudad de Ushuaia por ahí el turismo es un turismo más familiar, las características son de un turismo familiar y quizás un turismo con una corta estadía, que no superior a los 7 días, y por ahí estas son algunos de los motivos por los cuales hasta el momento no hemos
no podemos adjudicar un incremento al número de casos por el turismo. En el caso de las escuelas y todo lo que tiene que ver con el protocolo, el posible protocolo, porque no lo conocemos, a trabajar en el caso de la reapertura, ¿has tenido ya una posición respecto a las clases presenciales? Sí, nosotros desde el Ministerio de Salud de la provincia, en conjunto con el Ministerio de Salud de la Nación, sabemos que Educación está trabajando su protocolo y lo ha trabajado ya desde el año pasado, porque en un momento, en agosto del año pasado, previo al pico que tuvimos en nuestra provincia, se estaba pensando en un regreso a las clases. Existe un protocolo a nivel nacional. Recordar que los protocolos, sobre todo, lo que debemos cuidar son las normas de distanciamiento, ¿no? No es que debemos encontrar una industria, una escuela, un hospital, hablo en general, no estoy hablando solo de las escuelas, con una infraestructura diferente, sino tenemos que nosotros lograr mantener en base a los protocolos el distanciamiento y buscar la manera de que esto pueda llevarse a cabo, ¿no? El distanciamiento entre las personas. Nosotros, por supuesto, que desde el Ministerio de Salud apoyamos la presencialidad de las clases. Esta es una decisión del gobierno nacional y del gobierno provincial, y estamos a disposición y estamos trabajando en conjunto para que se pueda llevar a cabo esto. En los últimos días, no sé si vos tuviste oportunidad, no sé cuál es tu historia o relación con las redes sociales, pero ha habido varios casos de mujeres que piden, por ejemplo, la atención de determinada patología, determinada cirugía. Está la señora esta derivada desde Tolwyn, que necesita una colostomía para su nene. ¿Qué ocurre con estos casos que demandan asistencia en el sistema de salud y recurren a los medios porque no son atendidos en los hospitales respectivos? Sí, a ver, cada caso tiene debe ser conocido, ¿no? Y tiene una particularidad diferente. Por ahí no me gusta hablar de casos puntuales. Para nosotros no dejan de ser pacientes, pero la realidad es que la provincia tiene que garantizar la salud de todas las personas que no tengan cobertura. Una obra social, ¿no es cierto? Me refiero garantizar los costos, estoy hablando, ¿no? Garantiza la salud de toda la población, pero me refiero a los costos de las personas que no tienen obra social, están a cargo del Ministerio de Salud de la provincia. Para ello hay un área que es el área de prestaciones médicas dentro del Ministerio de Salud, que es quien se ocupa, por ejemplo, este niño de Tolwyn fue derivado por el área de prestaciones médicas de la provincia. Luego recibió el turno para la cirugía en la ciudad de Buenos Aires, pero por supuesto que sí, también usted me decía de una señora que debe realizarse una cirugía de mama, ¿no es cierto? Claro, hablé en términos generales precisamente porque sé que no podemos hablar de casos particulares. Sí. Por eso la pregunta era amplia, y digo, ¿por qué la gente tiene que recurrir a los medios de comunicación por sus determinados reclamos, donde existe un Ministerio de Salud, como vos bien lo estás explicando, ¿no? O sea, el Ministerio de Salud activa determinado protocolo, pero cuando la gente llama a los medios es porque evidentemente ocurrió un fallo en ese protocolo, ya sea en la derivación... Seguramente un fallo o en la comunicación o en... son muchas los motivos. Le pongo un ejemplo. Nosotros... si una persona tiene que realizar una cirugía, un ejemplo pongamos, no de alguien en particular, claro. Tiene que realizar una cirugía que no se realiza en el hospital, pero sí se realiza en una clínica privada, un ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, lo que hace el área de prestaciones médicas es costear el costo de esta cirugía porque no se realiza dentro de los establecimientos públicos, ¿no? Bueno, muchas veces sucede
que la persona que tiene esta patología no quiere, por ejemplo, operarse o tener esta cirugía con el prestador que tiene convenido prestaciones médicas y decide hacerlo con otro prestador, ¿no es cierto? Bueno, obviamente que nosotros desde el área de prestaciones médicas tenemos convenios con los diferentes prestadores para cada patología, ¿no? Como sucede cuando uno tiene una obra social también, de la misma manera. Esta puede ser un caso, y ha pasado esto, que por ahí quizás la persona decide operarse con otro profesional, y también, por supuesto, ¿no? Creo que hay seguramente también tenemos que nosotros rever nuestros circuitos para ver de qué manera podemos llegar mejor a la sociedad, a la comunidad. Claro, por eso te decía, hay varios planes, ¿no?, que uno por ahí desconoce. Yo soy una persona que siempre traté mucho los temas de discapacidad. Por ende me pasa que cuando alguien llama a la radio por un tema de discapacidad, están los resortes que tendrían que utilizar. Me dicen, no, pero la obra social no se hace cargo. Claro. Que no es un caso particular de OSEF. Entonces uno dice, bueno, si no se hace cargo de una obra social, será el Ministerio de la provincia o será el Ministerio de la Nación, pero alguien tiene que hacerse cargo de suministrar la solución, que a veces es un medicamento. Por supuesto. Sí. Pero, sí. ¿qué pasa cuando no llega ese medicamento? Cuando no llega esa cirugía, y los días hace que se deteriora la capacidad, la situación de salud del paciente. Sí, por supuesto que estas son cosas que no deben suceder, y repito, el área del Ministerio de Salud de Prestaciones Médicas es un área que funciona y que está a disposición de todas las personas que no tienen obra social, incluso no solo para cirugías menores o para tratamientos menores. Estamos hablando, como usted decía, de drogas, por ejemplo, costosísimas, como en el caso de drogas quimioterápicas, ¿no? Bueno, las personas que no tienen obra social incluso son derivados a la ciudad de Buenos Aires para realizar los tratamientos oncológicos que no se pueden realizar en la provincia. Eso está contemplado por el área de prestaciones médicas del Ministerio de Salud. Por supuesto que fallos, incluso, por eso repito, en los caminos o en el diálogo o en la comunicación, y son cosas que todos tenemos que rever, ¿no? Tanto desde el Ministerio como desde siempre. Cada caso es diferente, y le puedo asegurar que nos ocupamos, y que conozco los casos, y que nos ocupamos de cada caso en particular cuando tomamos conocimiento de las situaciones. Claro, por eso yo voy al caso cuando llegan los medios, es porque algo fue desbordado, en alguna parte se rompió el eslabón. La persona que viajó a Buenos Aires se encontró golpeando las puertas del lugar donde había sido derivada, y le dicen, no te tenemos anotada. Claro, esa persona entra en desesperación. ¿Y a dónde voy ahora? Ya estoy derivada, ya estoy con el problema, encima que tiene una patología. Evidentemente en algún lugar se rompe la comunicación por determinadas fallas que deberán corregirse. Que no te estoy diciendo que sea responsable el Ministerio de Educación, a veces son los prestadores de las obras sociales. Por supuesto, sí, los prestadores, o en este caso el lugar a donde se deriva el paciente, por supuesto, son muchos eslabones. Muchos factores. Te quería hacer una consulta por algo. Yo en lo personal, no me molesta, lo he planteado, mi audiencia lo sabe, de que no estoy a favor del aborto, pero cuando ocurren casos como el que ocurrió en Río Grande, en el CEMEP, y te vuelvo a hablar, no hablo de los casos particulares, ¿no? Pero un paciente muere en un quirófano y puede haber muchos factores. El médico es el que aplaudimos cuando nos salva la vida, o cuando salvó la vida de un familiar estuvo presente la mano de Dios, pero cuando hubo algo que no sale como el médico quiere, pedimos que lo cuelguen en una plaza pública y destrozarlo. Pedimos lo peor para que le quiten el título. ¿Qué te pasa vos cuando ves estas situaciones y a la vez hemos visto que se ha aprobado el protocolo para el aborto como corresponde, como lo marca la ley,
Pero tenemos localidades como Tolwyn, que para tener un parto necesitan trasladarse a Ushuaia o Río Grande. Sí, a ver, es un tema muy Tu opinión, vale tu opinión más allá de tu responsabilidad como ministra, ¿eh? Sí, es un tema muy difícil y son situaciones diferentes, ¿no? Con respecto a lo que usted decía de este médico, de la cirugía, y esto es así, cuando uno ingresa al quirófano, sea por la causa que sea, por supuesto que hay patologías que tienen mucho más riesgo. Si yo ingreso a hacerme una cirugía de bypass coronario, sé que, digamos, mi riesgo va a ser superior al que si ingreso para realizar una apendicectomía, ¿no? Pero el hecho de ingresar a un quirófano es un riesgo. Entonces, por supuesto que hay cirugías menores que tienen muy bajo riesgo, pero el riesgo existe. Esto que usted puso como ejemplo, con una cirugía simple, es lo que sucedía por ahí con los abortos clandestinos, ¿no? El hecho de que por ahí quizás la mortalidad materna aumente por no tener acceso a un aborto en un lugar seguro. Por supuesto que todo debe ser digamos, reglamentado, porque si hablamos del caso de Tolwyn, por ejemplo, nosotros mencionamos Tolwyn, que es de nuestra provincia, pero hay muchísimas ciudades de nuestro país que no cuentan con la posibilidad de tener un hospital de segundo nivel o de tercer nivel para poder, el hecho de tener un parto en una ciudad implica no solo tener la sala de parto, implica tener un quirófano, implica tener anestesia, implica tener un equipo que pueda recibir a un bebé con ciertas dificultades, con distrés respiratorio. O sea, no implica solo el hecho de tener la sala de parto, implica tener un hospital de segundo nivel o con una determinada complejidad que muchas veces no está ni siquiera indicado por la cantidad de población. Por supuesto que nosotros tenemos que, como Ministerio de Salud de la provincia, adaptar esta ley y reglamentar esta ley tratando de que haya la menor cantidad de inequidades posibles, ¿no? De desigualdades posibles. Las personas que viven en Tolwyn, que no tienen obra social, lo mismo sucede. 2 o 3 semanas antes, según el embarazo y según el tipo de embarazo que tengan, son derivadas a la ciudad de Río Grande o de Ushuaia para poder tener el parto en los hospitales de estas ciudades. Y lo mismo se realizan con todo tipo de consulta que no se pueda resolver en Tolwyn. La realidad es que si hablamos particularmente del protocolo y de la ley contra el aborto, hay indicaciones que pueden realizarse en la ciudad de Tolwyn porque se realizan en un consultorio de medicina general, cumpliendo la ley, ¿no es cierto? Si hablamos específicamente de la ley del aborto, no así el parto. En este momento tener un parto en la ciudad de Tolwyn no es posible. Bueno, igualmente podemos tener un parto a veces en un auto o en un transporte público, pues, cuando tiene que venir viene. Pero las emergencias se van a atender en todos lados. Tengo que preguntarte por las vacunas y esto que corrió como una información cuando vos no estabas, que era acondicionar el Casino Club de Ushuaia como vacunatorio. La pregunta es, ¿cómo está el personal médico hoy? Porque últimamente hubo reclamos de médicos que dicen no contar con los insumos suficientes para llevar adelante la actividad médica. Esto creo que salió en prensa libre, después fue desmentido. ¿Cómo es la situación no, claro, lo real? que eran las drogas de terapia intensiva. ¿Cómo es la situación real en nuestros hospitales? Mire, la situación es... nosotros, sí, se está recondicionando. En realidad es un trabajo de
realizar box para poder pensando en cuando sea la vacunación masiva, ¿no? Que no es la situación que estamos teniendo en este momento, pero bueno, uno se tiene que preparar para que cuando reciba la estrategia, una de las estrategias fundamentales de la vacunación es poder lograr hacerlo en la mayor cantidad de personas en el menor tiempo posible. Entonces nos estamos preparando tanto en la ciudad de Río Grande como en la ciudad de Ushuaia y en la ciudad de Tolwyn también, de una manera de que podamos vacunar rápidamente a muchas personas, manteniendo el protocolo de distanciamiento que se necesita y recordando que cada persona que se vacuna debe permanecer al menos 20-30 minutos en el lugar donde recibió la vacuna. ¿Por qué? Entonces no es que puede ser un cambio digamos rápido de personas. ¿Pero por qué tiene que estar por ese eso tiempo? es que estamos acondicionando lugares grandes, como sucedió, que ya lo pueden haber visto con la base en la ciudad de Ushuaia, y el casino, que tiene lugares amplios, pensando en esta campaña de vacunación inédita y masiva. ¿Y por Cuando qué lleguen las tiene dosis, que ver? sabemos que ahora van a llegar pocas dosis, digamos 400 estimamos, no tenemos el número de dosis. Hay una falta de coordinación que tiene que ver con la gran demanda del mundo. Pero Exacto. ¿por qué tiene que esperar 20-30 minutos después de haberse vacunado? ¿Qué es lo que le puede pasar a la persona después de haber recibido la vacuna? En general se debería esperar con todas las vacunas. Esto es, el manual de vacunación así lo indica. Una reacción alérgica, una reacción anafiláctica, como cualquier vacuna puede realizar una reacción anafiláctica o alérgica, por ahí es el término que por ahí conoce la población, y bueno, la persona necesitar un tratamiento adecuado y oportuno, rápido, para poder administrar fármacos, para poder evitar esta una reacción alérgica grave. Es por eso que las personas permanecen 20-30 minutos, 30 minutos es lo ideal, luego de entre 15 y 30 minutos luego de ser vacunados. ¿Una reacción grave qué sería? Alérgica. Una reacción grave alérgica es la que se puede presentar con cualquier vacuna y con cualquier medicamento. No puedo respirar. Claro, exacto. No poder respirar es el síntoma. En realidad lo que se produce es lo más grave sería un shock anafiláctico, que la persona en realidad lo que necesita es que se le suministren corticoides, es una reacción, el cuerpo reacciona ante esta sustancia extraña, ¿no?, al organismo, o sea con una respuesta inmunitaria exagerada, por decirlo así, ¿no?, rápida, en las cuales se puede provocar. Lo más grave sería el edema de la glotis, el edema la inflamación, por decirlo, del sistema respiratorio, y la persona tener dificultad para respirar. Claro, qué complejo, ¿no? Porque se necesita también tener esto. Yo preguntaba porque mi desconocimiento decía, ¿por qué no utilizar estos lugares como puede ser el Cochocho o algún otro lugar en Río Grande para llevar adelante la vacunación, desconociendo esto de esperar los 20 o 30 minutos? Ahora te pregunto rapidito porque sé que estás ocupada. ¿Se va a montar un hospital, corregime vos los términos adecuados, ahí en la zona del puerto, ¿no? Sí. Un módulos hospitalarios, hospital modular. Bueno, paradójicamente tenemos paralizada la obra de ampliación del hospital. ¿Qué reflexión te merece esto frente a la falta de médicos que tenemos y de enfermeros? Sí, bueno, son cosas diferentes. A ver, en la provincia, si hablamos particularmente de la ciudad de Ushuaia, el hospital es un hospital que fue pensado para una población inferior a la población que tenemos hoy en la ciudad de Ushuaia. Con respecto a la obra paralizada, luego la ministra Castillo puede explicarle mejor y con otros términos que por ahí yo no sé utilizar. Se solicitó que intervenga el Colegio de Ingeniería, que en estos días realizará el informe final. Sabemos que este año la obra pública, tanto pública y privada, estuvo
prácticamente paralizada la gran parte del año, ¿no? Sí, sí. Se realizó un informe porque por supuesto que es imperiosa la necesidad de construir un hospital para la ciudad de Ushuaia, sea en ese lugar o en otro, digamos, pero para eso hay una obra iniciada y había que se realizó, repito, esta consulta, se contrató al Colegio de Ingenieros para que emitan un informe para ver si se puede o no continuar con esta obra. En estos días llegaron a la ciudad y en los próximos días van a remitir el informe para ver si es posible continuar o no con esta obra del Hospital Regional de Ushuaia. Eso con respecto al hospital. La realidad es que es una necesidad que tiene la ciudad respecto a un nuevo hospital, más que nada no solo por hablando de capacidad digamos, tenemos los médicos, no solo médicos, camilleros, enfermeros, todo el equipo de salud, pero la realidad es que el hospital en metros cuadrados es un hospital chico, digamos, ¿no? Esto por un lado. Con respecto al hospital modular, es algo excelente para la ciudad, porque estamos hablando de un hospital que por ahí se dice hospital, pero la realidad es que es un centro de atención de 600 metros cuadrados que se suma a la infraestructura de salud de la provincia y que es, al ser modular, por supuesto que es una obra que depende o sea, fuimos elegidos, el hospital lo envía al Ministerio o sea, el Gobierno Nacional, digamos, y va a sumarse, para nosotros es fundamental, y más en esta época de pandemia en la cual el hospital prácticamente, gran parte del hospital está destinado a COVID, poder, por ejemplo, realizar, no sé, un área de nosotros en este momento estamos realizando los hisopados en las escuelas. Esto no lo vamos a poder hacer luego, porque cuando inicien las escuelas. Estoy poniendo ejemplos, Sí. Ejemplo, no digo que lo vamos a utilizar para hisopar, pero le digo que la estructura edilicia es lo que más se necesita, y la realidad es que han ingresado muchísimos médicos y enfermeros al sistema de salud el año pasado. Esto no quiere decir que tengamos un número adecuado, pero sí tenemos una gran cantidad de profesionales trabajando, y esto también hay que decirlo, ¿no? Con un equipo de salud. Cuando digo equipo de salud me refiero a todos, trabajando desde hace un año sin cesar, ¿no? Entonces, el lugar edilicio es lo que más falta, y repito, y más en situación de pandemia, donde debemos, por ejemplo, en este momento, no sé si usted sabe, pero nosotros, muchos especialistas de los hospitales están atendiendo en los centros de salud. Sí, lo veo, tengo amigos médicos, sí. Y los centros de salud están destinados al trabajo habitual, a la atención primaria de la salud, y las patologías respiratorias se están atendiendo en el albergue, ¿no es cierto? En la zona que se había pensado para realizar también aislamiento a personas que no tengan que no puedan realizar el aislamiento en su domicilio. En este momento no se está utilizando, y todas las consultas de patologías respiratorias las estamos haciendo en ese lugar. Y también destaco, Judith, que hay médicos retirados, ya médicos jubilados, que igualmente hacen su aporte en forma voluntaria, en lo que puedan, como puedan, de la manera que sean, están a disposición de ustedes. Exacto. Eso lo destaco permanentemente. Hay muchísimos médicos jubilados, enfermeros también, que están realizaron un aporte a la pandemia increíble. Nombro uno, es feo, pero bueno, el primero que se me viene a la mente es el doctor Molinari, pero así como él hay un montón. No quieren que la nombre, pero o sea, ella no. Grieco. No, pero Grieco sé que también anda dando vueltas, que también colabora. Guastini. Hay un montón de médicos. Un montón. Sí. Por eso, son que desde marzo vienen trabajando con nosotros. Rafael, yo lo suelo entrevistar, y Rafael también es un hombre que permanentemente, cuando habla con nosotros, que lo hacemos
casi semanalmente, siempre recalca que nos vacunemos, que nos quitemos el fantasma de la vacuna y que mantengamos distancia. Hay muchos médicos que cada uno desde su lugar, me pasa lo mismo con el doctor Alba, que bueno, impulsan permanentemente que nos cuidemos, que creamos en la vacuna, que usemos el barbijo, pero yo, desde mi lugar crítico, siempre hablo de que hay que poner una inversión muy fuerte en salarios para el sistema de salud, porque realmente están mal. O sea, la verdad es esa. Sí, estoy de acuerdo, el salario es fundamental para cualquier persona, trabaje donde trabaje, pero bueno, si hay algo que nos enseñó esta pandemia, ¿no? Es por qué el sistema de salud es esencial, y por qué y el esfuerzo que están, y por eso repito, el sistema de salud, me refiero a todos, el sistema de salud realiza turnos extras, guardias, llamémoslo de la manera que lo llamemos, son personas que trabajan 24, 12 horas hace meses, ¿no? Es un sistema esencial, y por supuesto nosotros, por ahí la cartera salarial no es algo que corresponde a mí, pero por supuesto, o sea, el tema salarios, ¿no? Pero por supuesto, todo el personal de salud ha tenido un incremento en su salario este año, que dicho por todas las personas que trabajan, fue un incremento importante, pero que por supuesto, viendo la situación nacional, estamos todos en la misma bolsa. No quiero que se me quede por alto esto que te dije, que vos también lo señalaste, pero por ahí no quedó claro. Tenemos tranquilidad que que en los hospitales se cuentan con las drogas necesarias para atender a los pacientes. Sí, a ver, nosotros todo el año fue muy difícil poder lograr contar con elementos de protección personal para el personal, y con insumos, porque siempre, constantemente hay faltantes a nivel nacional, ¿no? A nivel mundial. En un momento siempre son determinados tipos de drogas. Cuando lo que se explicó yo lo leí en el diario Prensa, que usted me decía con respecto a las drogas, por ahí el profesional lo explicó bien, pero uno debe tener por ahí el conocimiento científico como para poder entenderlo. Hay drogas de primera línea, segunda línea, tercera línea. Esto no quiere decir, cuando se llaman primera línea, segunda línea, son drogas que han sido reemplazadas por otras drogas nuevas, pero que la función, por ejemplo, si hablamos de analgesia, de pseudoanalgesia, son drogas que se utilizan en terapia intensiva. Estuvimos varios meses con faltante de midazolam, ¿se recuerda? Que usted me ha preguntado también, que el midazolam fue una droga que faltó a nivel mundial durante muchos meses, y también faltó en nuestros hospitales y fue reemplazada por otra droga, digamos. Y lo que sucedió en la terapia del hospital de Ushuaia es que no había drogas de esta primera línea que eran reemplazadas, pero cuando hablo de primera línea digo, no habla de la calidad de la droga, ¿no? Son diferentes, ¿cómo le puedo explicar? Diferentes esquemas de tratamiento, y sí había determinadas drogas en el hospital de Ushuaia que no había ese tipo de drogas y que fueron reemplazadas por otro tipo de drogas, sobre todo en la terapia intensiva. Pero esto sucedió todo el año, digamos, en todo el país y en todo el mundo, con diferentes elementos y diferentes fármacos y diferentes drogas, y que fueron reemplazados. Simplemente que ahora se dijo se hizo público esto, pero es algo que sucedió, y que que sucedió este año, repito, con drogas y con diferentes elementos que fueron reemplazados por otros, debido a faltantes a nivel nacional y a nivel mundial. Sí, un farmacéutico me dijo, cuando circuló la versión de que determinado medicamento podía servir contra el COVID, se nos terminó.
y se me olvidó y había faltado en el laboratorio. Sí. De hecho, en algún momento, no ahora porque te tuve mucho tiempo al aire y respeto y te agradezco el tiempo dispensado, pero estaría bueno que podamos tener una charla para romper mitos acerca de distintas medicinas alternativas que se dicen que pueden dar resultados que todavía no han sido y lejos están de ser aprobados por ANMAT, pero sería bueno que en algún momento podamos coordinar y dedicarle unos minutos a una conversación así, ¿te parece? Cuando usted quiera, a su disposición. Yo quiero ahora, pero vos tenés que irte. No, si usted me quiere preguntar ahora 5 minutos no tengo problema. Bueno, ivermectina. Bueno, la ivermectina es un fármaco que está aprobado por la ANMAT para la utilización de este fármaco y a unas dosis determinadas para el tratamiento antiparasitario. Por ejemplo, se utiliza con indicación médica y con receta para el tratamiento de pediculosis severa, por ejemplo, ¿no? Y también es utilizada por los veterinarios para tratamiento en animales. Entonces es un principio activo que se encuentra en la farmacia aprobado por la ANMAT. La ANMAT, que recordemos que es un ente nacional con un prestigio a nivel mundial, en realidad es reconocido a nivel mundial, no autoriza el tratamiento con ivermectrina para COVID. Nosotros todos los tratamientos como provincia, ¿no? Desde el Ministerio de Salud, todos los tratamientos o todas las indicaciones farmacológicas que realiza un profesional deben estar avaladas por la ANMAT. En este caso la ivermectrina no, entonces es responsabilidad, si un profesional, digamos, o una provincia adhiere, es responsabilidad de la provincia o del profesional que indica esto, que no está avalado por el ente regulador de nuestra nación. ¿Tuviste planteos en el Ministerio de utilizar ivermectina? No, la verdad que no. Sí hemos respondido a amparos por dióxido de cloro, por ejemplo. No sé si usted me quería preguntar del dióxido de cloro. Obligado, sí, obligado. Pero bueno, por la ivermectrina no, porque la realidad es que la gente que quiere comprarla va a la farmacia y lo compra, digamos. Pero está mal automedicarse. Por supuesto, sin indicación médica, porque además hay varios estudios que se están realizando con la ivermectrina, pero estamos en lo que se está observando es que las dosis que se necesitan para que quizás puedan ser eficaces o puedan demostrar eficacia para el tratamiento de COVID son dosis que pueden llegar a ser tóxicas para las personas, para los pacientes. Entonces, digamos, obviamente que estamos en una pandemia donde se están probando, nosotros participamos del plasma, del tratamiento con plasma, y el protocolo ha cambiado varias veces, el protocolo nacional, y lo estamos realizando. Esta es la excepcionalidad de la pandemia, ¿no? Donde se aprueban fármacos por urgencia, lo mismo sucede con las vacunas, pero este fármaco aún, la ivermectrina, no ha sido aprobado. Dióxido. El dióxido de cloro, todo lo contrario a la ivermectrina, no es un fármaco, no es un principio activo ni una sustancia que esté registrada como tal, digamos. Entonces no existe la posibilidad de compra o de indicación médica porque no es un fármaco que esté registrado como tal. Aunque lo hayas recetado un médico. Por supuesto, claro. Porque fue lo que pasó en Buenos Aires, un médico lo recetó. Claro, exacto, pero y un juez hizo lugar a que le den lo que le había recetado el médico. Exacto. Bueno, no es un principio activo que esté registrado ni que exista como tratamiento posible. Entonces, eso es mucho más simple para la ciencia y para, digamos, para la comunidad profesional. Por supuesto que no es mucho más simple porque estamos hablando de una sustancia que no está registrada ni autorizada para uso farmacológico. Lógico, pero como ministra vos has recibido acá en la provincia entrevisté médicos que están de acuerdo con el dióxido y que piden ensayos con el dióxido. ¿Has tenido diálogos con esa gente que te han dicho? Sí, he tenido diálogos, son muy pocos, ¿no? La respuesta es la misma que me estás dando.
¿Cómo? Exacto, la respuesta es la misma y los ensayos no se pueden, para uno participar de un ensayo, como nosotros estamos participando con el plasma, tienen que ser sustancias que estén registradas, ¿no? Y esto no sucede con el dióxido de cloro. Y después teníamos lo que lamentablemente, suero equino. Yo nunca había escuchado hablar, pero me plantearon eso, ¿no? El uso del suero equino. Que también... El suero equino es diferente, es otra situación, porque el suero equino es una sustancia que fue aprobada por la ANMAT, fue un estudio que se realizó en nuestro país, claro. que fue aprobada por la ANMAT y que está autorizada la comercialización del suero equino. Hay un laboratorio privado que produce esta sustancia y que se va a encargar de la venta a las provincias de esta sustancia, que la realidad es que también, al igual que el plasma, tiene un protocolo de a quiénes se les debe indicar y bajo qué circunstancias, pero que la provincia va a poder acceder, va a poder comprar a través de un laboratorio. Y eso es lo que se está realizando en estos días. El laboratorio va a iniciar la comercialización. Que también tiene que ver con lo que estamos hablando. Yo lo hablo, ¿no? Que siempre digo que tenemos que ver el agotamiento físico de estos médicos que vienen trabajando a brazo partido, y que ninguno de nosotros está preparado. La gente, para ver cómo nos han mostrado imágenes de los cadáveres enterrados en fosas comunes, y los médicos a tener que estar soportando diariamente que la gente le toque morir en terapia intensiva. Es algo que supera a todos nosotros. Es una pandemia. Es una pandemia. Yo te agradezco infinitamente tu tiempo. Me preguntan por los respiradores. Yo después les voy a decir que respiradores hay, que nos quedemos tranquilos. Ese no. Esperemos que no tener pacientes para respiradores. Exacto. Sí. Pero no. El tema es personal. Siempre digo recursos humanos para poder aplicar, que va a ser lo que va a faltar también. Yo digo que va a faltar. Entiendo que vos me digas que no, para el hospital que se va a montar en el puerto. No, sí, no es que yo no digo que no va a faltar, digo que el personal es el finito, es el que uno cuenta. Claro. Se trata de una redistribución del personal, pero el personal sigue siendo, coincido con usted, finito, el que no se puede comprar ni fabricar, ¿no? Y un médico necesita formación y después la experiencia, ¿no? Exacto. Por eso es tan importante valorar, desde mi punto de vista, podés expresar el tuyo, valorar a los viejos médicos, viejos con respeto, ¿no? Viejos por su experiencia. A los médicos experimentados estaría muy bueno, ¿no? Poder tener un consejo de esos médicos que peinan canas, los que todavía tienen pelo, pero la experiencia muchas veces supera a años de práctica, ¿no? Por supuesto, y por ahí el último minuto que te robo para agradecer, ¿no? Yo no me voy a cansar. Yo creo que el personal de salud ha tenido una respuesta excepcional ante una situación excepcional y extraordinaria. Una respuesta que seguimos teniendo, porque por ahí parece que la pandemia terminó, pero no, está muy lejos de terminar. Me refiero cuando muy lejos, falta camino por recorrer, a esto me refiero, y quizás la atención está puesta en otros lugares, pero la situación hospitalaria sigue siendo la misma, de dolor, de mucho trabajo, de personas que llegan con dificultad respiratoria. Esto no cambió. Sí cambió, quizás disminuyó el número de consultas, que sigue siendo muy alta para lo habitual. Nosotros tenemos que pensar que el mes de enero, generalmente las salas de clínica médica o de internación, meses de enero o febrero, están vacías. Me refiero porque habitualmente en un año que no hay pandemia disminuye la patología respiratoria. ¿No es cierto? Entonces sí, podemos tener a alguien, un accidente de tránsito, alguien que tuvo un infarto, pero habitualmente en los meses cálidos, enero, febrero, la consulta disminuye mucho porque disminuye la consulta respiratoria, y este año eso no pasó. Y me pasa
de que tenemos un montón de pacientes con COVID, que lógicamente el paciente frente a la televisión, las redes sociales, y sí, están preocupados y necesitan ese llamado diario telefónico que muchas veces por distintas causas no les llega a todos los que están atravesando el COVID. Algunos, y nos pasa, yo soy de los tipos que me asusto, Judith. Yo estoy dentro de la población mal dicho cagona, ¿no? De los tipos, no, yo no. Y sin embargo, hay gente que necesita ese llamado para contenedor, alguien que los contenga. Y más cuando no puede ser visitado por nadie, ¿no? Sí, así es. Eso fue algo que impulsamos nosotros, ¿no? Desde, como provincia hablo, con colaboración del privado también, del sistema de la provincia, y que en un principio, como usted decía, era para todos, que después debimos acortar y llevarlo solo a las personas con factores de riesgo o mayores de una determinada edad, porque obviamente cuando los casos empiezan a aumentar, siempre vamos a lo mismo, el recurso humano calificado es finito, es el que no podemos multiplicar, y entonces nos vimos obligados en un momento a darle la prioridad a las personas que sabíamos que podían llegar a tener complicaciones, ¿no? Pero y en esto también el agradecimiento, porque este trabajo telefónico lo han hecho personas desde su domicilio, muchas con total desinterés, gente de nuestro sistema, y muchas, como vos bien decías recién, voluntarios jubilados. Sí, un montón de voluntarios. Yo realmente, que cuando empecé a conocer gente del voluntariado me sorprendí, y bueno, y uno entiende de que son médicos por vocación y que todos nos podemos equivocar en la vida. Ha sido un placer hablar con vos, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a usted, nos vemos, hasta luego. Ministra de Salud de la provincia de Tierra del Fuego.